Estamos en Qué Hacer aquí en Nacional, Sofi, y adelantamos, comentamos que somos un país sísmico por naturaleza y cómo deben estar construidas nuestras viviendas. Hemos tomado precauciones al respecto cuando compramos, por ejemplo, queremos un departamento, que es lo más usual actualmente, al menos aquí en Lima. ¿Qué características tiene esta? ¿Brinda la seguridad para un eventual terremoto? A veces suena fuerte, ¿no? Pero es la realidad y tenemos que estar preparados para eso, Sofi. Así es, y por eso vamos a conversar al respecto con Rudolf Giese. Él es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, UCAL. ¿Cómo está? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? ¿Qué tal, Sofía, Manuel? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Atento a las consultas que puedan tener, por supuesto. ¿Qué tal, arquitecto? Bueno, el sueño siempre es tener una casa propia y de pronto que ésta nos brinde la seguridad, o mejor dicho, que sea sismo resistente. ¿Qué características debe tener una vivienda de este tipo? Sí, es una pregunta importante, Manuel. Nosotros en UCAL venimos formando profesionales que sean justamente responsables de que nuestras ciudades y nuestras viviendas sean mejores lugares para vivir. Eso es fundamental. Enfocándonos en la pregunta que nos estás haciendo, definitivamente hay varias consideraciones que uno tiene que tener de cara a construir o a comprar una vivienda. Lo primero que normalmente uno tiene que hacer es definir el tipo de suelo sobre el cual se va a construir. El suelo tiene diferentes características con respecto a la resistencia que tiene. Entonces, lo primero es hacer un estudio de suelos para saber sobre qué tipo de suelo estamos construyendo. Eso es fundamental. El punto dos es hacer una evaluación de las condiciones de vulnerabilidad que tiene el lugar. Hay lugares que son poco apropiados para construir. Los cauces de los ríos, por ejemplo. Ahora estamos hablando de los sismos, pero por ejemplo vemos en los meses de enero y febrero que siempre tenemos el problema cuando las crecidas de los ríos se llevan las construcciones que están mal ubicadas. Pero también las laderas de las montañas, de los cerros, son lugares que tienen menor resistencia o que necesitan otro tipo de sistemas constructivos. Como tercer punto, la planificación. Hay que definir con un plan, con una planificación urbana, cuáles son las zonas adecuadas para construir. Después necesitamos tener un proyecto que sea desarrollado por un profesional que nos oriente cuál es la mejor configuración de la masa constructiva, porque eso va a contribuir con la resistencia que va a tener la edificación frente a un sismo. Este proyecto debe ser sometido a una comisión técnica en una municipalidad que evalúa las condiciones de resistencia sísmica y nos da una autorización. Inmediatamente después, porque el proceso es largo, hay que construir, hay que utilizar un sistema constructivo adecuado para las condiciones del terreno y las condiciones sísmicas que tenemos en las diferentes ciudades a lo largo de la costa peruana. No nos olvidemos que estamos en una zona sísmica a lo largo de toda la costa del Perú. Tener en consideración los materiales que se están utilizando. Muchas veces en el Perú autoconstruimos, eso es la realidad del casi el 80% de nuestras ciudades, y usamos los materiales de una manera inadecuada. De eso podemos profundizar después, pero ahí tienes una serie de condiciones básicas para poder iniciar con seguridad un proceso de ejecución de una vivienda segura para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo asegurarnos, por ejemplo, de la calidad del suelo sobre el cual estamos desarrollando la construcción? Por ejemplo, una consulta que nos hacen a través de las redes sociales es si el estudio de suelo los hace la municipalidad, ¿cómo si yo quiero construir puedo tener detalles del mismo estudio? Se pide a la municipalidad, se paga algo, es el arquitecto a quien debo contratar, quien debe hacerlo. Sí, es una pregunta interesante, Sofía, porque muchas veces no tenemos ni idea siquiera que hay que entender sobre dónde estamos construyendo. Efectivamente, el estudio de suelos nos permite entender cuál es la configuración del suelo sobre el cual estamos construyendo. Si es un suelo rocoso, si es un suelo arenoso, por ejemplo, no quiere decir que no se pueda construir sobre uno o sobre otro, sino que
el sistema, el sistema constructivo, la profundidad de la cimentación o el tipo de cimentación va a variar. El estudio de suelos es responsabilidad de un profesional, de un ingeniero que se encarga justamente de hacer estas mediciones. Se hacen unas muestras, se extraen muestras del suelo y se llevan al laboratorio justamente para poder evaluar. A partir de saber sobre dónde estamos construyendo, podemos definir cómo vamos a cimentar, o sea, a qué profundidad van a ser los cimientos, qué ancho van a tener, si es que son cimientos corridos, si es que vamos a tener una losa de cimentación. Nos da una información que permite tomar la mejor decisión. Como te digo, no quiere decir que si el suelo es arenoso, por ejemplo, no se pueda construir. Lo que significa esto es que tenemos que construir distinto. Como te comentaba, como nuestras ciudades están autoconstruidas, lamentablemente la gente que autoconstruye utiliza un sistema estándar, uniforme, sí, sea el suelo que sea. Entonces ahí empezamos a tener pues riesgos sobre lo que estamos construyendo, ¿no? El clásico maestro arquitecto muchas veces es un todista, hasta el plano lo hace. Entonces, creo que, y eso es algo, una costumbre lamentablemente arraigada en muchos lugares. No se preocupan de consultar con profesionales que saben y que les van a dar el consejo técnico necesario como para asegurarse de que su vivienda será segura. Pero no es solamente eso, arquitecto, también, por ejemplo, estas construcciones masivas, estas viviendas, departamentos que se hacen en determinados lugares. Uno confía, yo quiero comprarme un departamento, me lo ofrecen en diferentes distritos, pero hay una diferencia a veces abismal en el precio. Y uno se pregunta, ¿no será que en el terreno donde está ubicado ese departamento el suelo no es el adecuado y por eso me están vendiendo más barato? Interesante la reflexión que haces, Manuel, al inicio de tu comentario sobre la autoconstrucción. Nuestras ciudades en el Perú son ciudades que se construyen los días domingo, ¿no? Los días que ya las personas no trabajan, están en la casa, entonces aprovechan esos días justo para avanzar las casas. Es un sistema bien interesante y que, como dices tú, se cree pues que el ingeniero o el arquitecto son profesionales caros, prescindibles, pero termina siendo mucho más caro construir sin un asesoramiento porque la inversión de la vida es la vivienda. Nosotros en UCAL formamos a nuestros arquitectos y tenemos programas justamente, y lo voy a comentar, aprovecho para comentarlo. Antes de la pandemia empezamos con un programa de evaluación de riesgo de viviendas para gente que, digamos, tuviera alguna duda sobre el estado de su vivienda. Y nosotros hacíamos un trabajo con nuestros estudiantes y con los docentes de la Universidad UCAL de evaluar el riesgo de la edificación y le entregamos un informe a los propietarios justamente para poder darles algunas recomendaciones sobre cómo reforzar la vivienda. Obviamente nadie va a demoler su vivienda, pero sí la posibilidad de reforzarla para que sea más segura y garantizar la seguridad de las personas. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Manuel, sí, definitivamente si compramos una vivienda formal, tenemos entre comillas, la seguridad de que esa vivienda ha pasado por un proceso de revisión técnica en una municipalidad. Es decir, ha obtenido una licencia de edificación. Ha habido un arquitecto, un ingeniero sanitario, un estructural y un eléctrico que ha revisado el proyecto, que ha desarrollado el proyecto, y una comisión de pares en la municipalidad que lo ha revisado y ha dado el veredicto favorable. Evidentemente, eso no termina ahí, porque ahora hay que construirlo. Y muchas veces sucede que la constructora, por ahorrar costos, termina cambiando los materiales, el diámetro de los fierros, la calidad del concreto, y es en realidad responsabilidad de la municipalidad hacer el seguimiento de que esa edificación que obtiene una licencia se construya tal cual fue aprobada. Y ahí está el problema. Porque claro, en los planos el proyecto está perfecto, pero en la ejecución realmente se ha ejecutado como estaba aprobado ese proyecto. Entonces hay una responsabilidad enorme de las autoridades que nosotros elegimos para garantizar nuestra seguridad, que son los alcaldes, que son justamente los responsables de que esas edificaciones se desarrollen y se ejecuten de acuerdo a cómo fueron aprobadas por la Comisión Técnica. Entonces,
Ahí hay un tema interesante que hay que exigir como ciudadanos a nuestras autoridades que nos garanticen realmente que lo que estamos comprando es lo que ha sido aprobado en una comisión técnica, ¿no? Y si queremos hablar específicamente de este riesgo sísmico con el cual convivimos en Lima, sobre todo, ¿qué es lo que tendríamos que considerar en la construcción? Por ejemplo, en el caso de los tipos de materiales, de la separación que debe haber de un edificio a otro, que es algo que se estuvo hablando mucho, incluso a partir del último evento sísmico. Perfecto, Sofía. Interesante la pregunta. Con respecto a los materiales, como les estaba comentando hace unos minutos, existen diferentes materiales y sistemas constructivos. No hay uno que podamos decir que sea mejor que el otro. A veces uno dice, no, pero una vivienda en adobe es mucho más factible que pueda sufrir daños. No necesariamente. Tenemos edificaciones pues, que tienen 300 años de antigüedad, 200 años y siguen en pie y no les ha pasado nada porque han sido bien construidas. El problema no es el sistema constructivo, sino la manera como se ejecuta. Para ir al tiempo contemporáneo, que es lo que más nos interesa, hay un ladrillo que es el ladrillo pandereta, que es un ladrillo que se utiliza mucho en la autoconstrucción porque es más económico y todas las viviendas que se autoconstruyen en las ciudades del Perú se hacen con el ladrillo pandereta. El ladrillo pandereta no es que no sea un ladrillo que se pueda usar, sí, es un ladrillo que se puede usar para construir, pero no tiene capacidad portante, es decir, no tiene la capacidad de funcionar como un elemento estructural. Ese ladrillo pandereta lo podemos usar para dividir un ambiente de otro, hacer la pared para cerrar un baño, por ejemplo, o para un closet. O sea, son ladrillos que sirven simplemente como un tabique, no tienen ninguna capacidad estructural. Ya. Lo que normalmente recomendamos es que se utilice el ladrillo sólido, el que es compacto, porque ese sí tiene la capacidad de resistir la carga del sismo. Entonces, hay que saber dónde utilizo cada material para utilizar realmente las condiciones técnicas que el material tiene. Con respecto al tema de las juntas, efectivamente la norma indica que tiene que existir una junta de dilatación o una junta sísmica según el tipo de edificación, ¿no? Las juntas de dilatación se utilizan cuando los edificios son muy largos, muy grandes, y puede tener, digamos, esa junta permite que el edificio tenga un comportamiento diferenciado por tramos. Las juntas sísmicas son las que se utilizan o se plantean entre lote y lote, ¿no? Yo construyo y tengo que dejar 3 centímetros con respecto a mi límite de propiedad, mi vecino hará lo mismo, y cuando la edificación vibre, porque va a vibrar de todas maneras en un sismo, no colisione con la del costado y eso genere las rajaduras. Entonces, cada construcción se mueve independientemente de la del costado y eso permite que la construcción o la edificación no sufra daños. Entonces, hay ciertas cositas que son muy sencillas, pero que necesita pues del asesoramiento, de la guía de un profesional que permita que las viviendas que vamos a construir no sufran daños con situaciones que pueden ser muy fácilmente remediables, ¿no? Entonces, como te comentaba, nosotros estamos ya prontos a retomar este proyecto porque consideramos desde la universidad que es fundamental contribuir a mejorar la calidad de vida y la calidad de la construcción de nuestras ciudades en el Perú, ¿no? Finalmente, arquitecto, entonces, para reforzar a alguien que nos esté escuchando en todo el Perú, en la selva, en la sierra, tiene su casita, le esté escuchando y dice, uy, la construcción no está tan bien que digamos, el maestro por ahí ha tenido algunos errores, pero uy, consultar a un arquitecto debe ser muy caro. ¿Qué hacemos? En todo caso, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento esa persona que cree que no tiene los recursos necesarios, pero que necesita el refuerzo profesional? Manuel, como te estaba comentando, yo les voy a compartir el teléfono de la universidad, el 622-2222, para que se comuniquen con nosotros. Directamente nos pueden escribir, tenemos una página de Facebook que se llama Arquitectura UCAL. Ahí me pueden escribir
aquellas personas que tengan dudas y nosotros los vamos a atender. Claro, si están en provincia, seguramente trabajaremos a partir de imágenes que nos puedan compartir y los ayudaremos con toda seguridad y con todo cariño para contribuir de alguna manera desde la academia a mejorar la calidad de vida de las personas. Así que ahí está la dirección de Facebook, nos pueden escribir ahí y los vamos a atender inmediatamente. Gracias, Muy bien. arquitecto. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos aquí en Nacional, estamos en tu programa ¿Qué